Volado notos. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día pasamos con el penúltimo video de las cartas características de Furia, en este caso agrupadas por tipo. Y en este caso vamos a ver el tipo de carta arma, que son las armas en Furia. Son cartas que ya son solo bonificadores. Vamos a ver el análisis. Pero son cartas que nos han acompañado desde el inicio de Mitos y Leyendas, sobre todo con la edición Mundo Gótico, literalmente la segunda edición del juego. O sea, un tipo de carta que nos ha acompañado por más de 20 años. También en Crónicas tuvo otro tipo, segundo bloque con la aparición de las maquinarias. Cambia el paradigma, ya no tienen que portarse aliados y pasan a ser casi como un tótem, un apoyo a un juego que, dependiendo del tipo de arma, puede ser jugada en la línea de apoyo. Posteriormente en Crónicas aparecería la embarcación y, a diferencia de la maquinaria que requería un tamaño, una cantidad de aliados, la embarcación no necesitaría aliados para poder usar sus habilidades. Por ende, las armas siempre ha sido un tipo de carta de soporte, de bonificación y algún tipo de bufeo. En este caso, por ejemplo, en Furia son bonificadores de fuerza y algún efecto adicional, como por ejemplo protección, indestructibilidad, ser imbloqueable, y en algunos tipos de armas, Furia. La primera carta que vamos a ver es una carta totalmente icónica del formato, una carta que siempre va a 2 mínimo, incluso 3, sea el mazo que sea, y es el casco espartano. Casco espartano, por 2, un aliado gana 2 a la fuerza, y cuando entra en juego puedes robar 2 cartas de tu mazo castillo. Una carta que da mucho robo, y en el mazo caballero, por ejemplo, juego Tristán, robo 2 cartas, siguiente turno casco espartano, robo 2 cartas más. Una carta que te da recursividad. Una carta muy importante en el formato que ha visto juego en casi cada deck, salvo algunas excepciones, pero por lo general es una carta considerada un staple. Bola de acero. Por 1, el aliado portador gana 1 a la fuerza. Una vez por turno puedes botar 2 cartas de tu mazo castillo para que el aliado portador gane 2 a la fuerza adicional hasta la fase final. Para el momento en que salió, no fue muy relevante, de hecho vio poco juego, pero para efectos posteriores, con el tema de Sumeria, los aliados que volvían del juego, vio bastante potencial para combo. Bola de acero, una carta que tuvo poco uso en el mazo eterno, por el tema de los Poseidón, el tema de la recursión que tenía con hadas y las búsquedas. Era una carta que veía bastante oportunidad, un nicho bastante grande. Así que posteriormente, aunque no se vio el juego al principio, a futuro vendría incluso oportunidad de nicho para, más que combos, sinergias. Una carta muy subvalorada, que logró hacerse con su lugar no en el meta, pero en varios decks. Tridente del mar. El aliado portador gana toda la fuerza. En la fase final, si el aliado portador de esta arma no fue destruido, puedes mover este aliado a tu línea de defensa. Como pueden ver, es una línea de cartas de coste bajo que dan una bonificación y a su vez dan algo más. Eso es lo que hacía la Real: bonificación y alguna cobertura más. En este caso, se portaba mucho con el Poseidón, porque si no era destruido, permitía bloquear el siguiente turno. ¿Y qué pasaba? Que a futuro permitía volver de una u otra manera, o sea, permitía bloquear. Otra carta que vio juego fueron con algunos guerreros, con su tema de la indestructibilidad, y posteriormente con Sumeria, apuntando más alto con los Urnamu. Pero como ven, fue una carta bastante importante, bastante buena, que si bien no vio cabida en todos los mazos, vio en algunas estrategias bastante sinergia, sobre todo con los guerreros,
y su sinergia con armas, incluso mucho más que la sinergia con los caballeros. Mjolnir, el aliado portador ganador a la fuerza, destruye esta arma para que tu oponente bote 3 cartas. Un ataque nocturno pero pequeño, que con la combinación con Thor, que lo podía recuperar desde el cementerio o desde el castillo, tenías esos 3 puntos de daño asegurados. No vio mucho juego porque dependía de Thor y habían cartas mejores, pero sí estuvo y tuvo muchas más posibilidades de integrarse al meta. Lamentablemente un nicho muy pequeño, pero de que tuvo oportunidades y sigue siendo una buena carta. Por 2 votar 3. Lamentablemente dependía de un aliado, esa era su mayor debilidad. Si hubiera sido un talismán, si hubiera sido un aliado, hubiera visto mucho juego, pero lamentablemente Mjolnir como arma queda atrás. Si no fuera por Thor, que lo permitía recuperar o acelerar, realmente vio poco juego. Mata dragones, el portador es indestructible. Realmente una carta muy simple, pero en esa simpleza está lo hermoso. Hacer un aliado indestructible en el formato Furia es una ventaja muy enorme, porque no había muchos cartas que desterraran aliados. Estaba Bola de Fuego y un par de cartas más, y cartas que barajaran también. Entonces, tener un aliado indestructible, está una carta que no era única, podías tenerla 3, permitía realmente hacer muchas barbaridades, sobre todo antes que llegara la ballesta. No tenías cómo frenar al Lancelot, un Lancelot indestructible con muchos bonificadores que ya de por sí ganaban 1 a la fuerza por esta arma. Le hacía algo imparable, algo tanto a la defensiva como a la ofensiva. Máscara de oso, una de las cartas más vistas en el juego, más vistas por las bestias, por los caballeros. Prácticamente era vista en cualquier vaso que tuviera aliados. Pide 0, el aliado gana 1 a la fuerza, que lo hace maravilloso, que en tu fase de vigilia puedes jugar esta arma desde tu cementerio. La desventaja de las armas es que dependen de aliados. Si destruyen al aliado, destruyen el arma. ¿Qué pasaba? Que Máscara de Oso por 0 podía volver desde el cementerio cada rato si es que no la desterraban, lo que hacía posibilidades para combos, sinergias, pero sobre todo una carta muy útil porque un hada con una Máscara de Oso ya era un 1-2 que podía bloquear todos los turnos y no tenías que preocuparte que se destruyera. Carta muy buena para los mazos nigromantes, carta muy buena para los mazos bestias sobre todo, y combinaba muy bien con esa bola de acero que si la botabas, acelerabas y ibas golpeando cada vez más fuerte, una bola de nieve. Máscara de Oso, una carta muy buena que vio mucho juego. Cortesanos, espada dentada. El aliado gana 1 a la fuerza, destruye esta arma para destruir un arma oponente. No vio mucho juego, pero era un comodín muy grande. Un cambio podría haberle hecho volverse una carta de coste 1, pero aún así habían pocas armas en este formato, sobre todo, lo que lo hacía no muy jugable a su vez, pero que a futuro, con algunas armas más caras, pero que hacían cosas mucho más interesantes. Espada dentada fue una carta de banquillo, sobre todo para los mazos, una vez más, bestia, o para los mazos guerreros, que tenían esa combinación de Emerkar con el yelmo de grifo que te hacía, si hacía daño, hacía destruir un aliado. Habían cartas que eran totalmente una locura, y espada dentada se le ganó un lugar para destruir un arma oponente. Hacha descomunal. Bota una carta para que el portador de esta arma sea indestructible. No hay mucho que decir, es una mata de dragones, pero que está más nerfeada por el tema de sus rarezas. Como ven, la rareza indicaba que carta iba a ser mejor o peor o más subóptima. Solo que el hacha descomunal, al igual que otras armas, daba pie para combo. Bota una carta de tu mano, o sea, descártate. Te permitía en bestia buscar el Lamu. Te permitía en bestia buscar tener una mano extra, porque eran cartas que volvían. En Eterno las cartas volvían también. Descartaba un hada, no me dolía. Descartaba una Máscara de Oso, no me dolía. Y en Guerrero, que tenías una cantidad de robo abismal por los estandartes, por Espartaco, por Vigía,
Por ejemplo, siempre ibas a tener cartas en las manos, así que Hacha Descomunal, aunque sea una versión nerfeada de Matadragones, era una carta muy viable y muy buena. Hacha Bendecida, por 1, el aliado portador gana 1 a la fuerza y la puedes jugar del cementerio pagando su coste. Lo mismo que Máscara de Oso, pero nerfeada. No vio uso porque tenía esa Máscara de Oso, por ende era una de estas cartas que solo servía para el nicho de Pauper, pero fuera de eso vio poco o casi nada de uso. Aunque algunas bestias lo veían ahí, pero muy rara. Como digo, una carta de Pauper. Lanza de Marfil. Aliado portador gana 1 a la fuerza, la destruyes para que un aliado oponente pierda 2 a la fuerza. Una carta bastante curiosa, pero que si nos vemos o nos proyectamos a lo que era Bestia en su momento, una carta que, un mazo que tenía una subestrategia de control de fuerza, sobre controles negativos de fuerza, era una carta que veía algo de viabilidad. Era una carta muy de nicho, no todos la ocupaban, porque habían cartas mejores, dopadores mejores, pero eso sí, que con Bestia y sus cartas que bajaban las fuerzas, realmente veían mucho uso, pero solo en ese nicho. Espada de Dragón, una de las cartas más icónicas del formato. Gana 1 la fuerza, esta arma entra en juego, busca una copia. Muy simple. ¿Por qué veía juego? Porque era un buen acelerador. Simple. Pago 1, es como pago 1, robo 1. Queda 1 la fuerza. Habían algunas otras combinaciones para poder generar oros, pero veía eso. Una de las combinaciones era jugar mi querido escarabajo de la arena, turno 1, espada de dragón. Siguiente turno jugaba la otra de espada de dragón. Para Pauper era una carta bestial y para el mazo construido con cartas de todo tipo, un tipo BCR, era una carta que igual vio uso por el tema de su eco, como se le decía en algunos lugares. Grevas, una de las cartas que tuvieron las primeras nerfeadas o prohibiciones. El aliado portador gana 1 a la fuerza, descarta 4 cartas para que el aliado gane 4 a la fuerza. Ojo, acá no dice una vez por turno. Y se acuerdan que hay un mazo que abusa del robo, como es el guerrero. Entre esto y otras cartas más tenías una bonificación de 8 en algunos casos. Y en un mundo ideal podía ser incluso más. Y recuerden que Guerrero tenía esa submecánica de también descartar y ganar fuerza. O sea, Grevas. Ya en esa época golpeaba fuerte. Posteriormente da espacio a muchos combos. En el mazo bestia sobre todo. Te salía Namu. Lamu. Te salía. No lo podía descartar. Con Grevas lo tenías para el cementerio. Primer, segundo turno. O sea, una carta totalmente que en el principio se ve mala, pero realmente vio mucho juego, daba para combos, daba para sinergias y era la regalona de todos, porque a la larga Eterno también tenía buena recuperación. Menos los caballeros en ese momento, lamentablemente. Hacha de hueso, por 1, lo aliado gana 1 la fuerza. Si sale el juego, tu oponente bota una carta. Generalmente se usaba como defensa. No vio mucho uso en los mazos de meta, pero sí en mazos de nicho y en los mazos daño directo. Cosa que era usarlo con Pridery. Pagabas Pridery, botabas 3, te atacaba 3 y antes obviamente, le portaba el hacha de hueso para que atacara 4. Si lo bloqueaban o lo destruían, botabas una más. Era una carta bestial, una barbaridad de carta. Y si bien vio un poco juego, en su nicho adecuado, daño directo o pauper, realmente veía mucho juego. Aquí ya viene el momento de especular, el momento de soñar, podríamos decir. La primera carta que vamos a ver es Excalibur. El aliado portador gana 2 a la fuerza. Cuando esta arma es portada por Arturo Pendragón, gana 2 a fuerza adicionales y es indestructible. ¿Cómo podríamos hacerla más jugable? Porque aunque no lo crean, esta carta vio pocos juegos en algunos mazos. Y era porque dependía mucho de Arturo. Y había cartas que te daban 2 a la fuerza. Y el tema de indestructible era solo para
Arturo. Podríamos cambiar a Excalibur para que diera toda la fuerza y sea indestructible el portador. Y el portador gane por aportar un arma adicional. Ya ahí, por un 1, gana toda la fuerza y puedo aportar otra arma, ya la hace mucho más jugable. Y hacer Arturo de Camelot una carta que entraba en turnos tardíos, o era muy lenta, una máquina que destruía todo, una retroexcavadora, una aprisionadora, una máquina demoledora. Escudo egipcio, el aliado gana 1 a la fuerza. Cuando bloquea, el oponente debe botar una carta de su mazo castillo. Aunque no lo crean, vio juego, cartas indestructibles, pero lo vio mucho más adelante. Lo ideal, darle toda la fuerza al aliado para fomentar el bloqueo. O sea, puedo sacrificarlo, pero igual te vas a comer uno. O con las cartas, los guerreros indestructibles, o alguna otra carta indestructible, dar ese daño directo que por gotera y un buen bloqueo hacía que un mazo defensivo totalmente pudiera dar vuelta a una partida. Espada corta, por 3, el aliado es imbloqueable. Hay talismanes que hacen casi lo mismo. Por ende, dejarlo a coste 1 no sería una salvajada, solo da imbloqueable. Una mecánica de la que abusaban los caballeros. Así que no hay mucho que decir. Solo es un cambio, un bufeo que lamentablemente vio poco juego, pero su coste era muy alto. Quizás coste 2 también hubiera sido ideal. Escudo antiguo, cuando el aliado portador ganado la fuerza, el aliado portador ganado 1 a la fuerza cuando bloquea. O sea, por 2 gana 1 a la fuerza y cuando bloquea gana 2. El mejor cambio que se le podría haber hecho es gana 2 a la fuerza y cuando bloquea gana 2 a la fuerza adicional. Quizás no mucho, pero para un TOT ya se vuelve un 2-8, o para otro tipo de mazos más defensivo ya se vuelve algo más atractivo. Como ven, son cambios muy pequeños que se hizo. Hacha de piedra, por 3, el aliado portador gana 3 a la fuerza. Muy básica la habilidad, en realidad fue muy buena, pero vio poco juego debido a que ya había intimidar, ya había cartas así. Así que dejarla como un coste 2 para que el aliado portador gane 3 a la fuerza hubiera sido algo bastante interesante. Mismo caso, para ir cerrando como un ciclo, escudo del dragón, por 2, el aliado gana 2 a la fuerza. Haberla dejado por 1 para que el aliado gane 2 a la fuerza así a secas. Una carta muy simple que también pudo haber visto juego, sobre todo en el Pauper. Báculo. Aliado portador con 1 a la fuerza, en tu fase de vigilia destruye esta arma para generar 2 oros para jugar armas. Hubiera sido mejor dejarla como coste 1 para ir fomentando alguna sinergia, ni siquiera como sinergias, porque el arma depende de un aliado. Una vez más, no puedes tener una carta muy cara si quieres hacer algo, una aceleración o alguna jugada en base a armas. O sea, debes tener un aliado de partida, pagar 2 adicionales para que genere 2 oro. Si quieres una movilidad por cementerio o por que un arma esté en el cementerio, que cuando un arma entra en juego, que se vieron pero mucho después, puedes tenerla, pero dejarla a 1 y hubiera visto más juego. Fue una carta que ni siquiera fue como de banquillo. Sandalias mágicas, mismo caso, gana 1 a la fuerza, lo destruyes y genera 2 oros para totem. Aquí podemos haber hecho dos subtipos de cambio. Cambiarlo a coste 1 o cambiarlo a coste 0. Porque suena muy roto, pero los totems no veían juego y eran muy caros. Totem de coste 4, totem de coste 5, totem de coste 3, muy caro. Ahí ya tenías una sinergia, por ejemplo, con la carta anterior. La destruyo, genera 2 oros. Juego ya las sandalias mágicas por 2, juego 2 sandalias mágicas. Y me las pego para jugar un totem pesado. El totem pesado da lo mismo porque a veces solo volvía a los aliados imbloqueables. O sea, hago tremendo esfuerzo. ¿Para qué? Para nada.
Mazo guerrero hubiera agradecido este cambio porque con ese me traigo un turno 1 o un turno 2 fácilmente un estandarte, un Avalon para defensa. Los mazos defensivos, sobre todo de control, le aporto a mi Haki, le aporto a mi carta que esté tratando de hacer un poco de control por 0 y genero para jugar totem. Entonces hay cartas que vieron poco uso, pero lamentablemente pudieron haber hecho más. Daga ceremonial, mismo caso, le gana 1 a la fuerza y cuando entra el juego busca un oro sin habilidad y lo pones en tu mazo castillo. De tu mazo castillo de tu mano. Lo que se podría hacer es literalmente, por lo mismo, darle 2 a la fuerza. O por 1, que eso ya sería muy roto, buscar un oro. ¿Por qué es ideal? Porque en el mazo eterno, tener aceleración, ya vimos un cambio. O sea, juego cualquier carta, un hada, le juego la gleba, no, el báculo, destruyo báculo, juego dagas, busco un oro, me aseguro un oro. Siguiente turno Urf. Ya estoy haciendo una sinergia. Es la misma carta injugable, pero ya estoy haciendo una sinergia que hace lo mismo que un Ul. Para siguiente turno jugar de nuevo la carta Eterno, que me hace lo mismo, pero ya me ha asegurado un flujo constante de 2 oros. Es subóptimo, claro, pero ya está. Quizás no saqué el Ul, pero saqué una hada y una daga. También puede funcionar. Darle 2 a la fuerza ya hubiera sido bastante interesante. El bono de 1 fue lo que le bajó un poco la plusvalía. Casco de guerra, una de las cartas que más me gustaría haber hecho un pequeño cambio. De coste 4 a coste 3. El aliado portador ganado a la fuerza. Cuando entra en juego, busca una copia de esta carta y la pones sin pagar su coste. Literalmente escarabajo de las arenas, pero versionado. Imagínense turno 1 o turno 2 jugar el escarabajo y al siguiente turno jugar el casco. Por lo bajo tienes 3 monos de coste 3, o sea un ataque de 9 asegurado. Sin olvidar los bonificadores. Masa de guerra, aliado portador gana 1 a la fuerza. Cuando entra arma ante el juego, puedes barajar un arma de tu cementerio en tu mazo castillo. El cambio importante sería a coste 1. O sí, a coste 1. Para darle recursividad a las cartas. Darle recuperación, pero no haciéndola muy rota. Armas no ven mucho juego. Armas nunca va a haber mucho juego en Furia como tal, un mazo centrado en ellas. Tienes buscadores, tienes recuperadores, pero es muy poca la oportunidad. De hecho, muchas veces eran carne de cañón para sobre todo los mazos guerreros. Destierra un arma en tu cementerio y puedes hacer algo. Entonces, con esto ya tienes para barajar. Puedes usar una vez más el arma y después, si ya no ves necesario, usarla como un pago para alguna carta. Entonces, como ya vimos, las armas en Furia fueron muy simples, vieron mucho potencial, pero lamentablemente pudo ser mejor. Gracias por llegar al final. Y cada like o comentario hará que Mata Dragones se aleje de Bardito, la pequeña mascota del canal, por lo que estoy viendo. Y estén atentos siempre hasta el final, porque por lo que veo ya le estoy haciendo un lore interno a pobre dragoncito. Así que eso, nos vemos. Gracias por llegar al final y gracias por el apoyo. Yo siempre vuelvo tono 2. Adiós tono 2.